Sí, ¿Están viendo? Muy bien. sí. Ingeniero. Bueno, buen día, vamos a arrancar. La materia que vamos a ver, que vamos a empezar a ver hoy, es Economía y Evaluación de Proyectos para la gente de civil y se llama Optimización de Sistemas de Gestión para la gente de Ingeniería Industrial. Los programas son muy similares, hay uno o dos temas que se diferencian a lo largo de la carrera, pero que damos el dictado unido porque entendemos que lo que le falta a una de las materias la tiene la otra y se complementan y hace la formación general del ingeniero. La materia esta, para los alumnos de industrial, ya vienen conociendo materias con enfoques y con temas que se tratan en la materia vistos a través desde otro enfoque, pero para la gente de civil, para los alumnos de ingeniería civil, es realmente algo nuevo lo que se trata en esta materia. Yo siempre comentaba, y lo repito, que cuando uno estudia ingeniería civil, piensa a lo largo de la carrera hasta que llega al último curso más que el mejor ingeniero es el que calcula la viga más simple con la ecuación diferencial más compleja. Luego, cuando empezamos a trabajar, nos damos cuenta que no, que el mejor ingeniero es a lo mejor el que resuelve la estructura más compleja con la ecuación más simple y más rápido para llegar al resultado en el menor tiempo posible. Después nos damos cuenta, con el tiempo, que el mejor ingeniero es el que hace la estructura más eficiente, más allá del método que haya usado. Vale para una estructura, para un camino, para un proyecto hidráulico, lo que sea. Y después, el devenir de la carrera nos hace ver que el ingeniero más eficiente, o el mejor pagado, o el más buscado, o el que menos hay, es el ingeniero que sabe ver todo el proyecto desde todos los puntos de vista y, dicho muy crudamente, el que le hace ganar más plata a la empresa. Y para que la empresa o el cliente gane más plata, porque en definitiva es su objetivo, tiene que el ingeniero manejar conceptos de economía y de evaluación de proyectos y de optimización de los sistemas de gestión para poder alcanzar ese objetivo. Eso lo vamos a tratar de hacer en la materia. Vamos a tratar de inculcarle a ustedes conceptos diferentes a los que se han venido viendo hasta ahora, fundamentalmente para la gente de ingeniería civil. Los alumnos de industrial ya han visto algunos conceptos desde otro enfoque y les va a permitir una ampliación de la visión cuando uno encara un proyecto de cualquier tipo. Bueno, el equipo docente de la materia está constituido por mí, yo soy el ingeniero Rafael Blanca, el profesor titular. Tenemos dos jefes de trabajo práctico, el ingeniero Carlos Sánchez Loria y el ingeniero Daniel Blanca, y la auxiliar docente, la ingeniera Alejandra Daciano. Realmente el equipo docente es chico para la cantidad de alumnos, pero excepto el profesor titular, los otros tres son brillantes docentes y brillantes profesionales. Vamos a comentar primero rápidamente el contenido de la materia. El capítulo 1 habla de gestión estratégica, cómo se debe gestionar estratégicamente una empresa. Vamos a ver gestión, qué es un gerenciamiento, táctica, estrategia, cómo tomar los valores de una empresa, el diagnóstico, la planificación estratégica, etc. Todo eso referido precisamente a cómo gestionar, cómo gerenciar, que no es lo mismo, estratégicamente una empresa. Este capítulo les va a dar una visión de muchas cosas que quizás nunca más, esta materia no se daba en ingeniería civil. Hace más o menos 10, 15 años, la CONIAO pidió, en una de las acreditaciones, pidió que se agreguen materias en la currícula que se refieran a economía. Solamente teníamos la materia de organización, que era cómputo y presupuestos. Bueno, esa materia comenzó como electiva, la empezamos armando como electiva,
Después yo tuve que dejar la materia porque ya por otros compromisos académicos, la tomó el ingeniero Carlos Rodríguez, que le dio un crecimiento muy importante a la materia, la desarrolló muy bien, ya era una materia ya de la currícula, y bueno, yo me hice cargo nuevamente de la materia hace 4 años. Bueno, el capítulo 2 es el que habla de los elementos intervinientes en la evaluación de un proyecto. Los aspectos técnicos, económicos, financieros, cómo programar la gestión, con lo cual evaluamos un proyecto. El capítulo 3 nos habla de financiamiento de proyectos. Nos habla de, y esto es muy importante, algunos de los términos que vemos acá lo han escuchado seguramente ustedes en los últimos años, cuando habla de sistemas PPP, participación pública privada, BOT, qué es una estructura financiera, qué es una estructura impositiva, los modelos financieros, los planes financieros, etcétera, etcétera. Estos son términos que los escuchamos muchas veces en la televisión, en los programas económicos, en los programas financieros. Son elementos que están muy en boga hoy en la vida rutinaria y nosotros los tenemos que conocer para aplicarlo en nuestros proyectos. ¿Cómo financiarlos? El proyecto puede ser excelente. Si no tiene una financiación posible, no es realizable. El capítulo 4 habla de la evaluación económico-financiera de un proyecto, que es la tasa interna de retorno, la tasa efectiva anual, el VAN, el valor actual neto de un proyecto, el cash flow, los escenarios económicos, etc. Son todos, es la evaluación económico-financiera propiamente dicha. El capítulo 5 nos habla de cómo se constituye, cómo se conforma un plan de negocios, qué es un plan de negocios, para qué nos sirve, y vamos a ver que cualquier proyecto que encaremos necesita tener como soporte ese plan de negocios. En el trabajo práctico que ustedes hagan, cualquiera sea el proyecto que tengan en cuenta, van a tener que hacer un plan de negocios. La bibliografía básica de la materia recomendada, más allá de los apuntes que tenemos y las clases de la materia, el libro Evaluación de Proyectos de Gabriel Vaca Urbina, de la editorial McGraw-Hill, el libro Proyecto de Inversión, Formulación y Evaluación de Nasir Sapar Chaín, y el libro Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión de Daniel Semiras. Por supuesto, hay muchísima información en Internet, hay que tener cuidado, como siempre, de filtrar la información que está en Internet, y hay muchísimos libros que son, obviamente, la mayoría muy buenos y aplicables, pero estos 3 libros, de alguna manera, más aún los 2 primeros, cubren absolutamente el contenido de la materia, y por supuesto tienen en exceso. Para el tema particular que vamos a estudiar ahora, que es el capítulo 1, que es el que vamos a empezar a ver ahora, de la materia, que es gerenciamiento estratégico, tenemos el libro de José Betancourt, Gestión Estratégica, el libro de Betancourt, Navegando hacia el Cuarto Paradigma, es un libro que nos permite ver también un enfoque interesante sobre el tema. El libro de Marta Hayes, Dirección Estratégica de Recursos Humanos, cuando hablamos de la parte de recursos humanos. La quinta disciplina de Peter Senge. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo del capítulo. El tema se llama gestión estratégica. Vamos a ver lo que es dentro de ello la gerencia estratégica y lo que es la planificación estratégica. Fíjense que se repite la palabra estratégica. Si vamos al diccionario, gestión es la acción y efecto de administrar algo. La estratégica es porque pertenece a las estrategias. Y estrategia es el arte de dirigir las operaciones y habilidades para dirigir un asunto. Un estratega es aquel que tiene capacidad para dirigir las operaciones de cualquier tipo que se trate y la habilidad para dirigir el asunto. Ese es el estratega. Entonces, si la gestión estratégica es el arte y ciencia para gestionar, para
diligenciar hábilmente un proyecto, para llevar adelante un proyecto, entonces hay que seguir una planificación, hay que planificar cómo vamos a llevar adelante ese proyecto, y para eso tenemos que planificar los recursos, los objetivos, los distintos elementos que conforman el proyecto para llegar al centro que nosotros necesitamos y llevar adelante gerenciando ese proyecto. Los primeros estudios sobre la nueva gerencia o gestión, porque esta es una disciplina relativamente nueva, comenzaron con algo que hizo Shewhart, que se llamaban los controles estadísticos. Luego, Peter Seng escribió la quinta disciplina, porque hablando que la quinta disciplina en las empresas era precisamente la gerencia estratégica. Deming, Juran, Pareto, la ley del Pareto, que incluso la estudian algunos alumnos en la parte de organización, Osokawa, hicieron muchos trabajos referidos al gerenciamiento. Vamos a ver ejemplos de grandes empresas, Toyota en Japón, Mercedes-Benz en Alemania, por dar ejemplo de grandes empresas, cómo han ido aplicando estos criterios desde hace un par de décadas, y eso se ha aplicado y se ha transformado finalmente en una especialidad. La reingeniería de Hammer, McKinsey, Arthur de Little, etc. Hay una frase interesante de Richard Bandler que dice: si usted no maneja su propio autobús, no importa mucho dónde pretenda ir, porque no va a llegar de ningún modo. Si nosotros no manejamos nuestro propio vehículo, no importa mucho dónde queramos ir, no vamos a poder ir si no manejamos a dónde queremos, salvo que tengamos un chofer, salvo que tengamos un gerente. Pero en definitiva, si tenemos un gerente de nuestra empresa, nosotros estamos manejando nuestra empresa. Pero si no sabemos a dónde queremos ir, a dónde la queremos llevar, si no la manejamos, no vamos a poder llegar a ningún lado. Entonces, la gestión estratégica es arte y es ciencia. Formula, implementa y evalúa decisiones. Nosotros tenemos que decir, bueno, queremos llevar nuestra empresa a tal lado, vamos a adelantar un término, queremos saber la misión de la empresa, la visión de la empresa, implementar cómo lo vamos a hacer y tomar decisiones. Esto es lo que vamos a estudiar precisamente en este capítulo, cómo formular, cómo implementar y cómo tomar decisiones, para de esa manera alcanzar objetivos y asignar los recursos que necesito para alcanzar esos objetivos. La gestión estratégica de una empresa o de un proyecto en general combina actividades de varias áreas funcionales de una organización. O sea, en una empresa tenemos distintas organizaciones, el departamento ventas, el departamento compras, el departamento producción, el departamento jurídico, el departamento técnico, distintas actividades que tenemos que combinarlas y tiene que ser llevada a cabo por el gerente que maneja la estrategia, que es el gerente general, es el nivel más alto de la actividad gerencial. Este gerente tendrá otros subgerentes que ayudarán, el gerente financiero, el gerente de producción, el gerente comercial, etcétera, etcétera, de acuerdo a la característica de la empresa o del proyecto, pero aparecerá un gerente general que es el que fija las estrategias, o más aún, en una empresa con directorio, el director general, el presidente, el directorio de la compañía fija las estrategias y baja línea, en ese caso, a los cuerpos gerenciales, que son los que llevan adelante el proyecto. Es interesante esta frase que destacamos. El logro de hoy, lo que tenemos hoy, a donde hemos llegado hoy, debe ser visto apenas como un paso más en el camino de la vida. De lo contrario, estaremos haciendo finita nuestra vida. Si no es solo un paso y no tenemos qué hacer para adelante, estaríamos haciendo finita nuestra vida, a unas sabiendas de que mientras estemos vivos somos eternos. Entonces, ¿qué me importa de acá que nos quede claro? Cualquier logro que tenemos hoy es solamente un paso más y no nos podemos dormir. Tenemos que seguir para adelante. Estamos vivos.
nuestra empresa está viva. Mientras estamos vivos, la empresa estamos funcionando, tenemos que desarrollar nuevos proyectos. Obviamente, todo esto se logra con equipos. El mejor equipo que tengamos va a hacer que seamos los mejores gestores. Si nosotros queremos gestionar una empresa o gerenciar una empresa y no nos hemos rodeado del mejor equipo, entonces es difícil que podamos lograr el mejor objetivo. La gestión estratégica, y esto es muy importante entenderlo, no responde a los problemas, no es reactivo. Se anticipa a los problemas, es proactiva. No es que quien está gestionando estratégicamente una empresa tenga que ir atajando penales, tenga que ir apagando incendios. Tiene que anticiparse a los problemas y pensar ya en su solución antes de que aparezcan. El proceso de gestión estratégica puede ser comparado con la planificación de un viaje. Predecir un futuro deseado y movernos hacia él. Si nosotros queremos hacer un viaje, vamos a comprar los pasajes con suficientemente tiempo, vamos a reservar los hoteles con suficiente tiempo, vamos a reservar las excursiones que queramos con suficientemente tiempo, y no si queremos hacer un viaje de vacaciones de 15 días, vamos a llegar al aeropuerto o a la terminal a sacar el pasaje ese día que salimos junto con toda nuestra familia. O sea, tenemos que gestionar estratégicamente ese viaje, algo tan simple. Nuestra vida tenemos que gestionar estratégicamente. Si nosotros decidimos, elegimos que queremos formar una familia, que queremos tener hijos, etcétera, etcétera, no puedo levantarme y decir, no, hoy salgo a la calle, busco mi pareja y me caso. Tengo que planificar, tengo que elegir quién va a ser mi compañera de ruta, tengo que elegir hablar, coincidir los proyectos de la pareja para cómo formar la familia y de esa manera ir gestionando estratégicamente el desarrollo de nuestra vida familiar. Lo mismo pasa con cualquier aspecto de la vida, con cualquier aspecto empresarial, un comercio, un negocio, una relación. La vida se compone de estrategias. Esa estrategia depende de qué proyecto estamos hablando. Nosotros obviamente en la materia vamos a hablar de proyectos donde la economía va a tener un factor preponderante, pero a lo largo de nuestra vida podemos tener otros proyectos que no tengan que ver con la economía. Y lo mismo vamos a tener que hacer una planificación estratégica y una gestión estratégica de ese proyecto. Si uno quiere salir con una chica o una chica con un chico, entonces tiene que generar una estrategia. No va directamente y te dice, vamos esta noche a salir. No, tengo que generar una estrategia de acercamiento. Toda la vida es una suma de estrategias en los distintos aspectos en que vivimos. Si vamos a ir a la gestión estratégica de una empresa, la gestión abarca distintos aspectos. Si queremos una expansión de la empresa, tenemos que fijar esa estrategia. Vamos a ver a lo largo de la materia cómo hacerlo. Tenemos que hacer un estudio de marketing para saber dónde estamos posicionados y a dónde queremos llegar, cómo se ve nuestro producto, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver en el capítulo de marketing. Tenemos que saber cómo vamos a capitalizar nuestro proyecto, cómo vamos a fondear nuestro proyecto. Tenemos que planificar cómo va a ser nuestra producción. Y algo importante que vamos a estudiar enseguida es definir la misión de la empresa, es el porqué de la empresa, la visión de la empresa, cómo la vamos a ver a la empresa en determinados momentos, los valores que va a tener nuestra empresa, quiénes son nuestros competidores, etc. Lo primero que una empresa tiene que generar, que saber antes de empezar a funcionar es por qué, para qué y cómo. Entonces tiene que definir su misión en el mundo, su visión de lo que quiere ver de la empresa y cuáles son los valores destacados que tiene esa empresa para funcionar. Obviamente, la gestión estratégica
que es, como les decía, una especialidad que se ha comenzado hace muy pocas décadas. Incluso hoy hay ya especializaciones en gestión estratégica y másters en gestión estratégica, etcétera. Requiere de un plan. Bueno, en el Congreso Empresarial de México, en el 2014, se dijo, 3 de cada 100 empresas en México aplican gestión estratégica. 10 de cada 100 empresas tienen ese concepto en la cabeza de sus directores y 87 de cada 100 empresas no lo aplican. Esto ha cambiado. Esto no tengo los números desde 2020, pero sin duda que ha cambiado muchísimo y podría decirles que en empresas de determinada envergadura no puede existir una empresa en el mundo en el que nos movemos si no aplica gestión estratégica. ¿Cuál es la diferencia entre planificar y gestionar estratégicamente? Porque a uno le parecería que planificación estratégica es lo mismo que la gestión estratégica. Y no es así. El planeamiento estratégico tiene un marco axiomático, son axiomas de cómo llevar adelante, cómo planificar eso. Mientras que la gestión estratégica implica cómo se va a ejecutar con los controles, el monitoreo, el ajuste, la reeducación, la innovación, la anticipación, como saber qué significa, porque la gestión es desarrollo, es acción. El planeamiento son axiomas, son postulados que tenemos que llevar a cabo, pero la gestión es cómo se desarrolla. Podríamos decir, el planeamiento estratégico queda en el papel, la gestión estratégica son los hechos. Entonces yo puedo planificar, o sea, quiere decir que el planeamiento estratégico que tenemos que hacer es parte de la gestión estratégica. Es nuestro plano, es sobre el cual vamos a apoyarnos, es nuestro modelo. Necesitamos obviamente apoyarnos en un plan estratégico para poder gestionarlo, para poder llevarlo a cabo. Pero entonces, muchas veces preguntamos en los exámenes, ¿qué diferencia hay entre la planificación y la gestión estratégica? Bueno, la respuesta es simple. El plan es el plano, es el proyecto de cómo hacerlo, es un marco axiomático. Son axiomas, son postulados. ¿Cómo hay que hacerlo? Pero la gestión es hacerlo. Y la gestión entonces implica ejecutar, controlar lo que estamos ejecutando, monitorear si estamos cumpliendo lo que hemos planificado, reajustar, tener mucha flexibilidad para el cambio en el medio del desarrollo. Innovar es parte de la gestión, pero no estaba dentro de la planificación original. No, bueno, pero hay que gestionar, hay que innovar, hay que anticiparse a los cambios. Las claves del éxito de una gestión estratégica se apoya en ciertos paradigmas. Joel Baker, tiene su libro que se llama Paradigmas, donde dice que las claves del éxito de la gestión son, obviamente, tener excelencia, habíamos dicho, el mejor equipo, el mejor gestor. Entender de la innovación, por ejemplo, el método Kaizen de Japón, que seguramente Daniel en los prácticos le puede explicar mejor, pero esto lo aplicaban en Toyota, es que cada día se mejora algo. Entonces, desde el que está frente a un torno haciendo algo en la fábrica hasta el gerente general, todos, según el método de Kaizen, cada día tiene que mejorar algo. En nuestra vida podemos hacer lo mismo. De lo que hacemos, cómo nos movemos, cómo vivimos, seguramente si cada día mejoramos un poquitito de algo, de nuestros atributos como persona, de nuestras relaciones con los amigos, con la familia, de la forma de conducirnos, del cumplimiento de los horarios, etcétera, de distintos aspectos. Si cada día nosotros decimos vamos a mejorar un punto mínimo, cuando nos damos cuenta, al cabo del tiempo, nos hemos superado tremendamente. Si eso lo aplicamos en nuestra empresa, ni qué decir. Steve Jobs, otro ejemplo de la innovación, fue un visionario. Y él decía, la innovación
es lo que distingue a un líder de los demás. Si yo soy líder de mi equipo, de mi grupo, de mi empresa, de mi equipo de fútbol, de lo que sea, aquel líder que entiende la importancia de la innovación, ese es mejor líder, ese lo distingue del resto de los demás. Por eso decíamos que es muy importante dentro de la gestión tener en cuenta la innovación y la anticipación. Si hablamos de la anticipación, por ejemplo, el pendrive. El pendrive, todos conocen la anécdota. Hoy para nosotros el pendrive es algo simple de uso cotidiano. Pero antes de la aparición del pendrive, cualquier elemento, cualquier elemento que le agregamos a nuestra computadora, un disco rígido, un monitor, lo que sea, necesitaba de un drive de instalación. Una computadora, una impresora, lo que nosotros conectábamos a nuestra computadora requería inexorablemente de un drive de instalación. La revolución del pendrive fue precisamente eso, que nosotros tenemos un disco rígido móvil, por así llamarlo, que simplemente con enchufarlo ya funciona, ¿sí? Tipo, o el plug and play de que tenemos en un mouse o en el elemento que usemos. El pendrive, no lo quiero demorar mucho con la anécdota, la revolución fue justamente esa. Quien inventó, que fue un israelí, él fue a hablar con la gente de Microsoft para que tener el apoyo, porque ya estaba a punto de obtener el pendrive, y en Microsoft le dijeron, mira, nosotros dentro de 15 días estamos largando al mercado un pendrive. ¿Qué tiene de diferente lo tuyo? Más allá de comentar que cuando él viajó a Estados Unidos, cuando prendió su computadora se había quedado sin batería, porque había estado ensayando la presentación y consumió la batería. Pero más allá de esa anécdota, él le dijo a la gente de Microsoft que, bueno, que su device, su equipo no iba a necesitar de un drive de instalación. O sea que no había que ver, en ese momento había que andar con el CD en la mano para instalarlo en la máquina antes de que pueda funcionar el elemento. Entonces, le dijeron, bueno, como es tan revolucionario, vamos a esperar, no vamos a lanzar al mercado nuestro pendrive, pero te damos solamente 30 días. Si vos en 30 días no lo traes funcionando, es porque no va a funcionar eso y directamente largamos al mercado el nuestro. Bueno, sucedió que antes de los 30 días vino con el pendrive y fue el elemento que podemos decir de alguna manera que revolucionó el guardado de datos y el traslado de datos. Hoy ya el pendrive también se usa mucho, pero por supuesto estamos usando más la nube, estamos innovando, ¿sí? El pendrive sirve, claro, por supuesto que lo necesitamos, sí, pero hoy ya el guardado de datos en la nube pasa a ser una realidad. Esta frase es interesante de Joseph Sensenbrenner. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo, porque si nosotros creamos nuestro futuro, nosotros vamos a ser dueños de nuestro futuro. Entonces, la mejor forma de predecir es crearlo, pero para crear nuestro futuro tenemos que anticiparnos a lo que va a pasar y tenemos que tener la flexibilidad de innovar y no quedarnos quietos, prisioneros de la realidad que vivimos hoy, porque la realidad que vivimos hoy no va a ser la realidad que vamos a vivir dentro de 6 meses. Ni qué hablar con lo que está pasando hoy en el mundo. Si en enero, en febrero pensábamos que hoy íbamos a estar trabajando, dando clases, viviendo en la forma que estamos viviendo en el mundo, nos parecería imposible. Sin embargo, en esta época de pandemia, hay empresas que se han recreado, se han reinventado y que están funcionando excelentemente bien. ¿Sí? Los chinos dicen, crisis es crecimiento. Bueno, nosotros mismos podemos decir personalmente, para hablar del ejemplo de la cátedra, el tema de tener que trabajar todo virtual y demás, nos ha hecho renovar, reformular una serie de elementos. Y no esperamos el día de hoy
para armar todo esto? Nos anticipamos. Nosotros venimos trabajando en la planificación de la materia desde que empezó el ciclo lectivo en marzo. Ya sabíamos ya pensábamos que podía pasar esto. Pobres los docentes que les tocó dictar en el primer cuatrimestre, tuvieron que innovar mucho, pero improvisar mucho para poder hacerlo. Pero obviamente esos son elementos que cuando un líder, cuando un gerente de una empresa tiene esos conceptos de excelencia, de innovación y de anticipación, sin duda que van a estar más cerca del éxito. A lo largo del tiempo, las empresas se manejaban con 4 paradigmas. Hay un libro que se llama Los 4 paradigmas, que lo dimos dentro de la bibliografía como para leerlo, darle una mirada rápida. Cuando no teníamos dónde apoyarnos, no había una planificación estratégica estudiada, desarrollada, con elementos técnicos para aplicarla y demás, entonces solamente era el Dios quiera que. Por supuesto, hoy mismo es Dios quiera que, porque si Dios no quiere que pase algo, no va a pasar, por más técnica y gestión estratégica y lo que queramos aplicar. Y si Dios quiere que pase, va a pasar, aunque no apliquemos nada de lo que estamos estudiando. Pero eso por una fe clara en el Creador. Más allá de eso, que es fundamental, que entendemos que es base, pero más allá de eso, cuando no existían estudios sobre este tema, lo único que tenía el gerente, el director, el dueño de la empresa, es decir, Dios quiera que pase por mi negocio más gente y pueda vender más. Dios quiera que esto. A ver, vamos a la parte técnica. Vamos más atrás, varios siglos atrás, las estructuras, por ejemplo, se hacían por prueba y error. Entonces, hacía una prueba y decían, bueno, Dios quiera que funcione. Más adelante en el tiempo, cuando no había una técnica de gestión estratégica, de gerenciamiento, de manejo de empresas, seguía siendo, bueno, el Dios quiera que. Sin haber sido reemplazado, por supuesto, este paradigma por ningún otro, ni va a ser reemplazado, porque todo lo que pasa, pasa porque Dios quiere, y lo que no pasa, no pasa porque Dios no quiere. Empezó el mundo a entender que si yo no tengo de un determinado proyecto una planificación, una gestión presupuestaria, ese proyecto no va a tener buen futuro. Y claro, entendemos, sí, claro, si no sé cuánto me va a costar, no sirve. Tengo que presupuestar, tengo que planificar. Entonces, aparecía que la planificación presupuestaria, por supuesto, insisto, siempre todo junto con el Dios quiera que, ¿sí? Fundamental. Entonces, podemos aprender de esta frase de Eric Hofer que decía, en una época de cambios radicales, y hoy más que nunca, porque esta frase es de hace 40 años, pero hoy, en una época de cambios radicales, el futuro es de los que siguen aprendiendo. Los que ya aprendieron se encuentran preparados o equipados para vivir en un mundo que ya no existe. Ustedes se van a recibir en 6 meses, en un año y medio. Van a empezar a trabajar. Al cabo de 4 años o 5, es muy probable que todos los libros que han usado para recibirse ya no los usen más, porque haya habido libros más modernos, trabajos de investigación más modernos, conceptos, criterios más modernos, tecnologías más modernas. Entonces, van a estar equipados para un mundo que ya no existe, lo que estamos aprendiendo hoy. El presente ya no es más presente, ya es pasado. Ya pasó hace 5 segundos. Entonces, repitamos, todo esto es importante en la clase, todo lo que digamos que ven en los libros, lo van a poder leer en el libro y aprenderlo. Pero si ustedes se tienen que levantar a las 7:30 de la mañana para estar en una clase que donde solamente escuchen lo que dicen los libros, no tiene mucho sentido. Podemos decirle, tomen, lean el libro y después lo comentamos, o consúltenos si haya dudas.
La idea de la clase es complementar lo que dice el libro y que en nuestras mentes entren estos conceptos nuevos. Es muy probable que muchos de ustedes a lo largo de la vida recuerden alguna frase de la que le dan los profesores a lo largo del dictado de las distintas materias de la carrera. Entonces acuérdense de esta. En una época de cambios radicales, el futuro es de los que siguen aprendiendo. Tenemos que aprender permanentemente. Los que ya aprendieron se encuentran equipados para vivir en un mundo que ya no existe. Esta materia que yo les dicto y que la dictamos en un posgrado y que la dictamos afuera, en el exterior y todo, yo no la cursé. Yo tuve que aprender esta materia cuando a los 8 años o 10 años de recibido, tuve que gestionar un proyecto muy grande, que fue particularmente la terminal de ómnibus de Tucumán con su centro comercial, y yo era un simple ingeniero joven que lo pusieron al frente del proyecto y tuve que aprender marketing, las condiciones legales, contractuales, era una concesión, lo que tuve que aprender gerenciamiento estratégico para poder hacerlo. No existía hace 30 años la bibliografía que existe hoy. Los planos no se mandaban por AutoCAD por internet. Los planos tenían que llegar por expreso en cajas porque el proyecto se hacía en Buenos Aires. Las reuniones no se hacían por Zoom. Las reuniones de Zoom son de ahora, son de este año. Las hemos empezado a aplicar. Antes aplicábamos un poco Skype, qué sé yo. Hablando de reinvención o crecimiento de empresas. Fíjense cómo ha crecido Zoom, Google, que ya era un inmenso, cómo estaba preparado Google con el Google Meet, con el Google Classroom, es porque ya habían visto, se habían anticipado, no a que pase una pandemia, sino a la necesidad de la aplicación. Esos son dos paradigmas. El tercer paradigma, acá contamos el ejemplo de entre los japoneses y los americanos. Ryuji Fukuda decía, en los años 60, nosotros los japoneses, decía Fukuda, éramos muy competentes realizando actividades de mejora, el método Kaizen, pero no mucho en orientarse hacia los objetivos prioritarios de la empresa. Ellos estaban ciegos, enfocados a full en el mejoramiento diario, el método Kaizen. Pero cada uno mejoraba lo suyo en la empresa, pero no iban todos orientados hacia el objetivo. A lo mejor el objetivo de la empresa era aumentar la producción y uno estaba mejorando en áreas que no estaban enfocadas hacia eso. Entonces, eran muy buenos con el método Kaizen, pero perdían de vista el objetivo importante de la empresa. ¿Qué gano yo si mejoré mucho mi producción, si la gente de venta no está mejorando lo que tiene que mejorar? Entonces decía, ustedes los occidentales, le decía a los americanos, en cambio, eran muy eficaces identificando las prioridades y los objetivos, es decir, desarrollando la administración por objetivos, que lo vamos a ver en la materia, en el capítulo cómo se administra por objetivos. Pero no conseguían involucrar a toda la empresa en su consecución. O sea, los americanos tenían claro cómo administrar por objetivos, pero eran compartimentos estancos que no trabajaban todos en función al mismo objetivo, tampoco. En los años 70, 80, nosotros los japoneses hemos combinado estas dos dimensiones en una dimensión nueva y superior, el Koshin-Kanri, que también Daniel les puede explicar sobre esto, incluso mejor que yo. Carlos también lo sabe, Alejandra también. ¿Por qué? Porque han hecho los cursos sobre este tema. Pero entonces, tenemos que ver qué pasa con el entorno que nos rodea y anticiparnos. El entorno nos da datos probables y preinformación que vienen del inconsciente colectivo. Pero a su vez el entorno nos da, tenemos que tomar del entorno datos indispensables e información. Por ejemplo, si yo quiero empezar la fabricación de una ropa, necesito saber si el
si la gente va a usar o no esa ropa, pero eso es una preinformación porque lo supongo, lo puedo saber a través de un estudio de mercado. Probable, pero necesito el dato indispensable. Si hay necesidad o no de esa ropa y si el valor que va a tener va a acceder la gente, el target al cual yo llego. Entonces me voy a anticipar y voy a tener las acciones necesarias, tanto internas de ajuste del proyecto como ambientales externas de la influencia, para anticiparnos al desarrollo de ese proyecto que yo quiero hacer. El tercer paradigma, habíamos dicho entonces que había dos paradigmas hasta ahora, Dios quiera que, y que si no tenía una planificación presupuestaria no podía. Pero el mundo siguió avanzando y nos dimos cuenta que esos dos no eran suficientes. Entonces aparecieron los gerentes que dijeron, hace falta una planificación estratégica. No me alcanza con una planificación presupuestaria de que voy a tener los fondos para hacerlo. Necesito saber cómo lo voy a hacer. Waterman dice, en su libro Cómo mantener la excelencia, dice, los ejecutivos, acá habla de los gerentes o los directores, una vez que han hecho el plan, pueden tirarlo a la basura, ya que lo más importante no es el plan en sí, sino cómo lo vamos a gestionar, cómo lo vamos a llevar a cabo. No obstante, primero sí hay que hacer ese plan, claro, pero después hay que ejecutarlo. Cuidado, no gano nada. Hay empresas que tienen libros y libros y presentaciones y han pagado fortunas a asesores para que le hagan un plan estratégico. Después lo tienen al plan estratégico, lo guardan en la biblioteca y no lo aplican. No ha sido nada más que pérdida de plata y de tiempo. Hay que hacerla. Esa planificación, que es el tercer paradigma, está representado por el poder central. Aparecen conceptos de corto, mediano y largo plazo. Es la planificación que yo voy a llevar a cabo estratégicamente para cumplir mi objetivo. Entonces aparece la necesidad de la cuarta estrategia, el cuarto paradigma, que es la gestión. Si yo no tengo el plan, no puedo gestionar nada, porque no sé qué gestionar. Para gestionar ese plan que hemos planificado y que, como decimos, una vez que lo hemos hecho ya lo podemos tirar a la basura, una forma de decir, pues lo tenemos que leer porque es nuestro plan, nuestro plano, nuestra forma, nuestro camino marcado. Tenemos que gestionar apoyándonos en los recursos que tenemos, en los gerentes y en los gestores. Ellos deben generar las estrategias anticipativas y adaptivas para lograr objetivos y ser competitivos. Entonces, son los 4 paradigmas que necesitamos. Sin duda, si Dios quiere, tener un presupuesto, tener una planificación y tener una gestión. ¿Qué es gestionar? Entonces, si nuestro capítulo se llama gerenciamiento estratégico. Vamos a ver, dijimos que no es lo mismo gerenciar que gestionar. Ahora hablábamos en el cuarto paradigma de la gestión estratégica. Bueno, ¿qué es gestionar? Cuando yo digo voy a aplicar la gestión estratégica, quiere decir que voy a gestionar estratégicamente. ¿Qué es gestionar? Gestionar es hacer diligencias en procura de la consecución de un logro, un negocio o un deseo cualquiera. Debe tenerse especialmente en cuenta la planificación de los recursos necesarios. Yo para gestionar, para diligenciar, es hacer las cosas en procura de algo. Para lograr eso, necesito tener los recursos. ¿Qué son los recursos? Recursos humanos, recursos tecnológicos, por supuesto recursos económicos, etcétera. Todo lo necesario para poder aplicar esto. ¿Cuál es la diferencia entre gestionar y gerenciar? Gerenciar es ejecutar los planes fijados por una plana mayor. El gerenciamiento forma parte de la gestión. Yo no puedo gestionar algo si no tengo buenos gerentes. El gerenciamiento es un proceso estructural. La gestión es un proceso ejecutivo. Entonces, gerenciar es estructurado, organizacional, es netamente administrativo. La gestión es ejecutar, es hacer.
El gerenciar es administrar. ¿Se entiende entonces la diferencia entre gestión administrativa y gerenciamiento administrativo? Nosotros tenemos que conocer bien lo que es un plan estratégico, lo que es un gerenciamiento estratégico y lo que es una gestión estratégica. Porque si Dios quiere vamos a estar trabajando en estructuras muy grandes, vamos a estar en cargos muy altos, gerenciales, y para eso tenemos que saber bien claro qué tiene que hacer cada jugador del equipo, cada estamento del equipo, el estamento de gerenciamiento, los gerentes, los gestores y los planificadores. ¿Sí? En un equipo de fútbol, el director técnico tiene que saber qué hace cada uno de sus jugadores en cualquier equipo, de fútbol, vóley, lo que quieran, básquet. Cada jugador, ¿qué rol tiene que cumplir? Hay jugadores que son más administrativos, hay jugadores que son más ejecutivos. Si decimos que ejecutivo es hacer el gol, si decimos que administrativo es preparar las cosas para que se haga el gol. La planificación es demasiado importante para dejarla en manos de los planificadores. Si el planificador hace el plan, pero es teórico, está en el papel. El problema es que hay que llevarlo a cabo. Y la personalidad del gestor, del planificador, es más bien de organizar, planificar en el papel. El gestor, ese ejecutivo, tiene que llevarlo a cabo. Y el gerenciador es el administrativo que tiene que controlar y administrar todo lo que está funcionando. El gerenciamiento es de alguna manera un proceso de gestión que permite visualizar de manera integrada el futuro de la empresa. Entonces, deriva de la filosofía empresarial que vamos a estudiar más adelante en este capítulo. ¿Qué significa? Los valores de la empresa, la misión de la empresa, la visión, los objetivos. El gerente tiene que tener bien claro estos 4 conceptos, incluidos dentro de la filosofía de la empresa, para saber por dónde la tiene que llevar. Y determina de esa manera, sabiendo cuál es el valor que tiene la empresa, no hablamos del valor monetario, hablamos de los valores filosóficos de la empresa, la misión que tiene la empresa, la visión y los objetivos, entonces va a determinar las estrategias a utilizar para asegurar ese logro. La diferencia entre gestionar y gerenciar, como dijimos, se gestiona actividades y recursos, las hago, se basa en habilidades, en talentos, en aptitudes del liderazgo y del equipo de trabajadores. Eso es gestionar, eso es llevar adelante, eso es hacer. Gestión es acción, gerencia es decisión. Pero la acción de la gestión implica una rápida adaptación a cambios, una readaptación, una revisión permanente, etc. Cuando yo estoy gestionando, no puedo gestionar simplemente con 2 orejeras y avanzar, avanzar, avanzar sin ver qué me está pasando. Tengo que ver a mi entorno, si lo que estoy haciendo sigue siendo válido, si no tengo que hacer cambios, readecuarme, readaptar, revisar lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un trabajo práctico, cualquier cosa, y la voy haciendo y sigo el procedimiento. Estoy bien, en la mitad estoy bien, tengo que acomodar, tengo que cambiar. Si el trabajo práctico nuestro de la materia va a ser desarrollar un proyecto de determinado tipo, y se me pone que yo quiero hacer esto, y cuando lo voy haciendo al trabajo práctico me doy cuenta que el proyecto no es negocio, que no tiene sentido. Tengo que rápidamente readaptarlo, no tengo que seguir hasta el final y decir no sirve. Salvo casos muy particulares donde a veces le decimos a los docentes sigan y van a aprender algo de por qué el proyecto es bueno o es malo. En una empresa, los cuadros gerenciales, estamos hablando de una empresa grande, tiene una gerencia general, y esa gerencia general está a su vez, tiene subgerencias. Si la empresa no tiene la envergadura de gerencia, tendrá departamentos o jefes de áreas. Si la empresa es chica, un jefe puede tomar 2 o 3 áreas, pero lo importante es tener la visión, por más chica que sea la empresa o por más grande, que hay que analizar gerencia de sistemas, la gerencia financiera, nosotros en nuestra vida, cuando gerenciamos nuestra vida, sin duda, tenemos nuestro gerente financiero, somos nosotros todo, el general, el financiero, el capital de trabajo, somos todo.
tiene que haber gerencias de producción, gerencias de recursos humanos y otras gerencias que puedan surgir en función a la particularidad del proyecto. Vamos a ver, ¿se entiende hasta acá lo que estoy diciendo en la idea? ¿La van captando? Sí. Sí, sí. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Sí. Lo que vimos hasta acá es, si hacemos un repaso rápido, los puntos importantes, hablamos de lo que es la gestión estratégica, lo que es la gerencia estratégica, la planificación, los 4 paradigmas, gestionar, gerenciar, etc. Si no hay dudas, entonces vamos a pasar a ver 13 reglas para gerenciar proyectos. La primera es tener claros los objetivos. Si nosotros no tenemos claros los objetivos de nuestra empresa, de nuestro proyecto, difícilmente vamos a poder gerenciarlo. Porque si el gerente es el que administra todo, el que fija las estrategias las fija un directorio de la empresa, vamos a ver enseguida. Pero digamos, el gerente los tiene que aplicar, pero a veces el gerente es el mismo director de la empresa, porque es el dueño de la empresa. Si no tiene claros los objetivos, va a ser muy difícil gerenciar. Relacionarnos con los involucrados, ¿sí? Tener relación con todos los aspectos que hacen al proyecto. Organizar las unidades ejecutoras y sus relaciones. Hacer que el equipo funcione en conjunto, ¿sí? Y organizar a cada uno de los equipos. Programar las actividades. Presupuestar cuidadosamente. ¿Se imaginan? Si el proyecto está mal presupuestado, va al bombo. No tiene forma de materializarse. Si no está bien programado, lo mismo. Formar un equipo gerencial. Gerencial o de jefes o de encargados de área. Tener el equipo. Liderar. Si nosotros no lideramos, no podemos gerenciar. Si nosotros no somos los líderes del equipo, no vamos a poder gerenciar. Entonces, tenemos que formar el equipo, dirigirlo y liderarlo. Gestionar los recursos. Saber cómo los recursos que yo tengo, que nunca sobran, porque si sobran los recursos, la empresa no está bien diseñada, y si faltan tampoco, tenemos que tratar de tener los recursos exactos, tanto recursos humanos, económicos, materiales para producir. No tengo que tener ni de más que me sobre, ni de menos. Porque si tengo de más recursos humanos, estoy gastando de más. Si tengo de menos, no tengo lo suficiente para producir. Entonces, hay que gestionar todos los recursos con habilidad, con planificación. Vamos a ver después, en algún momento, cuando veamos planificación financiera, lo importante en el financiamiento de los proyectos, de no salir a buscar, por ejemplo, los fondos en el momento exacto que lo necesitamos, sino con suficiente anticipación para buscar las mejores condiciones crediticias, etc. Controlar la ejecución. El gerente no puede quedar sentado en su escritorio una vez que ya dio las órdenes esperando que funcionen. Tiene que controlar la ejecución. Controlar los costos, que no se produzca un desfasaje. Controlar la entrega del producto. Fíjense, es un detalle, pero es terminar el producto. Si yo soy el gerente de una empresa constructora, no me puedo, el gerente general, no me puedo contentar con saber que la obra se hizo en tiempo, con los presupuestos planificados, que todo se dio perfecto. Tengo que ver la entrega del producto, tengo que ver la satisfacción del cliente y finalmente cerrar el proyecto. Cuando el proyecto terminó, parte del gerenciamiento es cerrar el proyecto. Hay cosas de cerrar el proyecto que son a veces simples. Yo puedo haber creado un proyecto, por ejemplo, vamos a suponer un proyecto puntual donde hemos creado una empresa para algo, para construir un edificio, se terminó ese edificio, se terminó la empresa, tengo que cerrarla, tengo que darle de baja
impositivamente, el personal, los balances, tengo que cerrar el proyecto. De lo mismo pasa con otros tipos de proyectos, hay que cerrarlo, no puede quedar abierto. Y aprender la experiencia de ese proyecto para prepararnos para uno nuevo. Estas son las reglas que hacen a un buen gerenciamiento. ¿Por qué fallan los proyectos? Fallan por malas predicciones, fíjense este puente, fallan por evaluaciones erróneas, fallan por fallas de gestión. O sea, tenemos que tener cuidado. Esos son los problemas de las fallas de los proyectos, no son otros. Bien, para evaluar los proyectos, tenemos que tener diferentes análisis previos y tomar una decisión. Esa evaluación lleva análisis de mercados, es el marketing, análisis técnico, análisis legales, análisis financieros. Por ejemplo, en el análisis de mercado del producto que yo quiero producir, tengo que conocer cuál puede ser el precio de venta o cuál es el precio de venta de productos similares hoy, los competidores que tengo, con quién voy a competir en el mercado, qué riesgo tengo, la tipología. Vamos a suponer, por ejemplo, que estamos hablando de construir edificios. Bueno, ¿qué me pide el mercado? Departamentos de un dormitorio, de 2 dormitorios, me pide casas en country, me pide media densidad, me pide proyectos de media densidad, me pide viviendas económicas. ¿Qué es lo que el mercado está pidiendo? Y analizar el negocio, cómo está funcionando ese negocio similar. Por supuesto, no es copiar, vamos a ver enseguida la diferencia entre copiar y calcar, pero saber qué está pasando con cosas similares en el mercado. Lo ideal es decir, no, lo que está en el mercado no es, lo que hay que hacer es esto otro que es nuevo y ser el genio que de alguna manera descubre algo nuevo. Pero bueno, eso es solo para algunos elegidos. Pero nosotros que estamos en el medio del mundo, tenemos que ver qué está pasando con las cosas parecidas en el mercado. O sea, hacemos un análisis de mercado. El capítulo de marketing es un capítulo aparte en la materia, dentro del plan de negocios. Tenemos que ver análisis técnico. Por ejemplo, para hacer un edificio, si es posible construir ese edificio, qué factibilidad tengo, qué tipología de edificio voy a tener, si el suelo me permite hacer ese edificio ahí, análisis técnicos, ¿sí? Análisis legales, si tengo la licencia para fabricar el producto que yo quiero, si tengo contratos con los proveedores de la materia prima, si esos contratos son válidos, qué pasa con la importación, qué pasa con la exportación, qué leyes tengo impositivas, qué gastos legales implica esto. El análisis financiero es tener el flujo de caja, cómo me voy a fondear, cómo tengo la plata, los fondos para poder producir, qué rentabilidad, qué rendimiento me da el proyecto, cuál es el BAN, el TIR, que son conceptos que en industrial ya lo han visto, en civil lo han visto también en algunas materias, pero acá lo vamos a ver más en detalle. ¿Cuáles son los elementos sensibles del proyecto que pueden mover mucho el resultado financiero? Y saber en los distintos escenarios cuáles son los factores, cuáles son las variables que hay que cuidar, porque son muy sensibles y una pequeña variación puede impactar muchísimo en el resultado. Esto me hace a mí un primer estudio de la evaluación de la inversión. Este listado no es taxativo, es solamente enunciativo y va a extenderse o va a comprimirse de acuerdo al proyecto que yo estoy analizando. Vamos a suponer que quiero abrir una universidad nueva o una escuela nueva. Tengo que ver quiénes son mis competidores, dónde lo voy a colocar, si a qué target voy dirigido, si van a tener la capacidad de pago de la cuota que me va a salir a mí el negocio que tengo que cobrar, si puedo construir la escuela en la zona donde en el barrio que la quiero construir, si las leyes urbanísticas me permiten hacerlo, si hay leyes que me permitan abrir el tipo particular de escuela que yo quiero poner, y por supuesto el análisis financiero del negocio. Hay
son del Estado. Entonces no interesa solo la rentabilidad monetaria, sino que tiene un interés social. Hay proyectos del Estado que no son rentables, pero que son necesarios de exponer. Y hay proyectos que uno no se da cuenta dónde está y sí se hacen estos estudios de rentabilidad. Por ejemplo, cuando se construye un puente, se analiza a lo mejor el tráfico de transporte de mercadería que va a pasar por ahí. Entonces, ¿cómo eso va a mejorar la producción de las ciudades que están vinculando ese puente o de los puntos entre la fabricación y el puerto o lo que sea? ¿Sí? O porque va a desarrollar más el turismo de una zona. Entonces, la inversión que hace el Estado en un puente, luego se refleja rápidamente en el aumento de impuestos que puede generar la actividad a través de ese puente. O la provisión de agua a una ciudad. Y a veces la rentabilidad no se la ve económicamente. Pero yo puedo decir, inversión de salud pública también, incluso, aunque sea secundario, también en el Estado a veces se evalúa que también puede dar una rentabilidad económica, porque una salud pública bien planificada, con todas las precauciones que hacen falta, va a hacer que el pueblo tenga mejor salud. Entonces se va a gastar menos en curar enfermedades que estamos previniendo. Entonces, si uno invierte, por ejemplo, Estado en vacunación, más allá de los pros y los contras que los médicos hablan sobre las vacunas, de acuerdo a las escuelas, pero el Estado que invierte en vacunas está muy lejos de decir que gasta en una vacuna. Está invirtiendo porque eso le va a permitir ahorrar tremendas sumas en después tener que curar a la población por determinadas enfermedades, Dios no lo permita. Bueno, vamos a avanzar pocos minutos más, porque luego tenemos que terminar para seguir con otros desarrollos de las clases de hoy. Vamos a ver la diferencia entre táctica y estrategia. Si yo les pregunto a ustedes qué diferencia hay entre la táctica y la estrategia que voy a implementar, pienso que todos, igual que yo cuando estudié este tema por primera vez, diríamos es lo mismo. Aplico una táctica y aplico una estrategia, es lo mismo, ¿no? Para nada. Vamos a ver qué es la planificación táctica. La planificación táctica vincula la planificación estratégica que dijimos que hay que tener y la operativa. La estrategia está en el papel, la operativa está en los hechos. El plazo que dura esa planificación, yo puedo planificar algo para un tiempo determinado, depende de la consistencia del proyecto y de la consistencia de la propia planificación. La planificación táctica, entonces, planifica transformación de los 4 tipos de recursos: humanos, técnicos, comerciales y financieros. O sea, planificar tácticamente es ir modificando estos tipos de recursos para lograr mejores cosas. Optimizo los recursos humanos orientados hacia el proyecto que quiero desarrollar, optimizo los recursos técnicos, los recursos comerciales, financieros, etc. Esa planificación táctica tiene una secuencia. Primero, analizo, esto es importante, presten atención. Para yo hacer una planificación, tengo que primero seguir esta secuencia. Analizo la situación actual, ¿dónde estoy parado hoy? Pero esto vale para cualquier cosa de nuestra vida, para planificar nuestra carrera en la universidad, para comprar un auto, para lo que quiera hacer, para planificar el futuro mío el próximo año, cómo voy a encarar la vida. Entonces tengo que tener el análisis de la situación actual. ¿Dónde estoy parado hoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo quiero ver a mi empresa? Una vez que yo sé dónde estoy hoy y a dónde quiero llegar, o hacia dónde estoy yendo, aplico los cambios y los efectos que van a generar. Planifico la disponibilidad de los recursos para lograr esos cambios y planifico cuándo, cómo y para quién. Entonces, esto que parece elemental, ahora que lo leemos, decimos, sí, claro, es así, porque nuestra estructura mental funciona así, pero a veces hace falta que lo veamos, que alguien nos diga para
fundamentarlo más para tenerlo más firme en nuestra forma de pensar. Lo que logramos mucho en este capítulo, como les dije al principio, es que aprendamos un concepto de cómo formular nuestros proyectos, cómo planificarnos, cómo gerenciar nuestra vida, nuestros proyectos, nuestras empresas. Esto nos va a llevar a ajustar nuestra forma de pensar en el análisis de nuestros proyectos. Hemos dicho estrategia. ¿Qué es estrategia? Del griego, strategos era el jefe militar supremo. El estratega proyectaba el camino para conseguir el triunfo. La primera gran civilización utilizaba la estrategia de cooperación. Con los años, la palabra pasó a ser de uso común y ya salió del campo militar, y la estrategia era un sinónimo del camino que teníamos que hacer para lograr los objetivos. Es elegir lo que se quiere hacer o hacer. Implica también renunciar a algo. Cuando yo elijo algo, también renuncio a algo. Si yo planifico hacer todo, no haremos nada. Si nosotros hemos elegido ser ingenieros, hemos renunciado a ser médicos. Si nosotros hemos elegido hacer una carrera de 6 años, hemos renunciado a poner un negocio hace 6 años y empezar a ganar plata hace 6 años. Si nosotros elegimos casarnos por la felicidad que significa el matrimonio, hemos renunciado a otras cosas. Y a la inversa lo mismo. Si nosotros, cualquier elección de lo que queremos ser o hacer, implica no solo elegir lo que se quiere hacer, sino fundamentalmente saber que también tenemos que renunciar a algo y evaluarlo y decir, ¿estoy dispuesto para llegar a esto, a renunciar a esto otro? Porque si planificamos que queremos hacer todo, no vamos a hacer nada. Por supuesto que hay gente que ha estudiado 2 o 3 carreras distintas. Conozco amigos que son psicólogos, ingenieros, que son abogados y médicos, abogados y contadores. Se da mucho la dupla abogado y contador. Puede ser, pero al final tiene que aplicar una de sus especializaciones. Pero si nosotros queremos decir en la vida, bueno, yo voy a ser ingeniero, abogado, contador, médico, etcétera, quiero hacer todo, y eso es lo que yo elijo, no voy a hacer nada. Entonces tengo que saber qué tomo y qué dejo, qué renuncio. Es muy importante para una estrategia. Y necesito un rumbo. Si yo no tengo un rumbo, no voy a saber a dónde tengo que llegar. Entonces tengo que pensar y adoptar un camino para alcanzar esos objetivos. Tengo que adoptar dónde voy a estar en un tiempo determinado, planificar, posicionar, decidir por dónde voy a ir y elegir los recursos adecuados. En mi empresa lo mismo. Yo voy a fijar una visión de la empresa, voy a decidir cómo llegar y voy a elegir qué recursos voy a usar para llegar a donde estoy. La estrategia tiene que ser integral, sistemática, a largo plazo, no puede ser una estrategia de un día, sustentable, en qué apoyarme, en qué sustentarla, implementable y concreta. No puedo tener una estrategia virtual, bueno, sí, más o menos, no. Si yo quiero que la estrategia funcione, tiene que ser integral, sistemática, de largo plazo, sustentable, implementable y concreta. Hay estrategias horizontales y verticales. La estrategia horizontal implica que evita competencias. Repartirse el mercado, entonces dice, bueno, yo entro en el mercado, pero no voy a agarrar todo el mercado, agarro un pedazo, evito la competencia, o me cierro, mi estrategia es para evitar el ingreso de nuevos competidores. Son estrategias horizontales, donde no hay un crecimiento, estoy en el mismo nivel. Hay estrategias verticales, donde aseguro la cadena de valor, donde reduzco el riesgo de superposición y me va llevando hacia un crecimiento. Hay estrategias lentas, por ejemplo, construir una nueva planta industrial es una estrategia lenta, lleva su tiempo y puede tener altos costos y bajos
bajo retorno, bajo payback, pero lo necesito hacer. Si mi industria necesita una nueva planta, y bueno, si el resultado del estudio es que necesito hacerla, va a ser una estrategia lenta. Puede haber estrategias rápidas que generan rápidos resultados, por ejemplo, comprar un nuevo software. Compro un nuevo software y rápidamente encuentro el resultado de esto. Refuncionalizaciones, cambio de gerentes, utilización de activos, cambio el activo, vendo una planta y compro vehículos para movilizar, para transportar la mercadería, o a la inversa, o activos que tenía en ahorros, los gastos para comprar productos que me van a mejorar la producción de la empresa. Son estrategias rápidas frente a las de hacer una planta, por ejemplo, que son lentas, y estrategias hay que son por pasos, ni rápidas ni lentas, deben ser monitoreadas en cada una de las etapas, en cada uno de los escalones, e ir reajustando lo que está pasando. Para la estrategia hemos dicho que necesitamos un objetivo. Terminamos en 2 a 3 minutos. Los objetivos pueden ser, por ejemplo, objetivos militares, que es lograr una victoria, objetivos empresariales, obtener réditos, objetivos comunitarios, lograr una mejor sociedad. Entonces, tenemos que tener una dirección estratégica. Es conducir una empresa desde una situación actual a una situación futura, comparativamente mejor esa nueva situación futura en eficacia, en justicia, en sustentabilidad, en rentabilidad. Es llevarla, la dirección estratégica es el camino por el cual llevamos una empresa o un proyecto o una institución o una obra social, una obra de bien, lo que sea, de una situación actual a una situación futura, optimizando, buscando la mejor manera de realizar la actividad. Vamos a terminar la clase dando 5 conceptos estratégicos erróneos comúnmente. El determinismo. El determinismo es un concepto errado, porque dice, basta con copiar al líder del mercado y yo voy a hacer las cosas bien. El líder del mercado está acá a la izquierda, yo estoy a la derecha, esto se ve claramente, esto se ve borroso. Ignora la diferencia entre copiar totalmente y emular. Las decisiones del líder de cada empresa dependen de los recursos, la posición en el mercado, la historia, la visión. Yo no puedo decir hoy, si le copio todo a Coca-Cola, voy a poder fabricar Coca-Cola y voy a ganar la plata que gana la Coca-Cola. No, porque Coca-Cola tiene una historia, recursos, posición en el mercado, una visión distinta. Quienes copian no cuentan con estos elementos y no tienen estos beneficios del líder del mercado. Entonces no puedo aplicar determinismo diciendo, si a él le va bien, hago lo mismo y me va a ir bien. Hay que ver si tengo todas las herramientas que tiene en quien yo estoy mirando. Entonces el futuro en este caso es totalmente previsible, es un futuro borroso, no se va a llegar. El determinismo es un error muy frecuente en las planificaciones estratégicas. Yo no puedo planificar mi empresa diciendo voy a hacer lo mismo que está haciendo el otro que le va bien. Conservadorismo es otro error. Decir que el riesgo lo corra otro. Yo no hago nada nuevo, yo sigo donde estoy, que el riesgo de innovación lo haga otro, yo me ocupo de mi negocio actual. Es un error. Antiguamente las calculadoras no eran electrónicas, eran mecánicas, eran marca Frieden. ¿Sí? Había otra que se llamaba Facit. Las calculadoras mecánicas no participaron en la nueva era de la electrónica porque todo el mundo usaba las calculadoras mecánicas. Entonces el que fabricaba calculadoras las fabricaba mecánicas. O como las máquinas de escribir. Y dijeron, yo sigo haciendo esto porque es lo que sirve. Después aparecieron las máquinas de escribir electrónicas. Pero después apareció el Word. Y antes del Word otros programas. Entonces, aquellos que se quedaron diciendo que el riesgo lo corra otro, que innova otro, yo soy conservador, me quedo donde estoy. Y bueno, voy a perder, me va a desplazar el mercado y voy a desaparecer. El tercer error es el ilusionismo. Así como el primero, determinismo no sirve, copio al otro y listo. Me quedo donde estoy y listo tampoco, porque me va a llevar el avance de la civilización, me va a llevar puesto. Ilusionismo, tampoco es otro error. Concebir estrategias para negocio futuro teóricamente, ilusoriamente.
No planifico cómo llegar. Sé que voy a llegar, yo sé que voy a llegar, pero ¿cómo? No importa, voy a llegar. Tengo la ilusión. Lo voy a sacar de la galera del mago. Es una situación típica de emprendedor que conocen que el producto tiene un alto valor en otros mercados. Yo sé que este producto funciona muy bien en Chile, entonces lo voy a traer acá y lo voy a hacer, porque va a andar bien. ¿Y cómo? No sé, no importa, pero si funciona bien en Chile, va a funcionar bien acá. O si el negocio de la esquina vende tal cosa, y bueno, yo también la voy a vender. Entonces, ese ilusionismo es el tercer error. Dictadura. No se puede concebir una estrategia sin hacer cambios. No se puede imponer. Hay que consensuar los cambios. No puedo imponerlo. Entonces, la dictadura concibe una estrategia de éxito sin realizar la gestión del cambio. Y los cambios tienen que gestionarse. Y por último, errores de decisión. Una estrategia errónea, una mala información, me lleva a una mala información, me lleva a un error de decisión, un mal diagnóstico o un mal soporte en la ejecución. Estos 5 errores son graves y si nosotros no nos cuidamos de hacerlo, vamos a tener una gerencia estratégica bastante defectuosa y casi seguramente va a ser muy difícil que llegue al éxito. Bueno, finalmente, un cacho de cultura. ¿Qué diferencia hay entre táctica y estrategia? Vamos a dejar para que lean este fragmento del poema de Mario Benedetti y lo pueden usar para conquistar a su pareja. Mario Benedetti en su poema dice: mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Entonces, mi estrategia a mediano plazo es que en algún día, en algún momento, no sé con qué pretexto, su amada o su amado lo necesite. La táctica que va a usar para eso, mientras tanto, es ser franco y saber que vos también sos franca. Y que no nos vendamos simulacros. Entonces, la táctica que está usando esta persona es generar confianza en el otro y saber que hay una confianza mutua. Esa es su táctica que usaba en su poema Mario Benedetti. Si generamos la confianza, dice, mi estrategia es que algún día, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Bueno, acá vamos a terminar la clase de hoy. Me gustaría consultar si tienen alguna duda para, voy a terminar de compartir. Ahí estamos. Bueno, no, usualmente ahora cuando termina la clase, bueno, cuando empieza,